¿Los niños lloran? Zona arqueológica. Camila Emprendedora. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan, el noticiero con información, historias y opiniones para ti. Todavía hay quienes dicen que los niños no deben entrar a la cocina, que las niñas no hacen trabajos de hombres y además que los niños no lloran. Pero si vamos a la obra de teatro El Circo del Horror, los chicos también lloran, veremos que separar los roles dependiendo si eres hombre o mujer es bastante ridículo. Esta es tercera llamada, tercera. Principiemos. La obra trata de que los niños también pueden llorar y que pueden tener sentimientos igual que las personas. Todos somos iguales. Hay un circo que hay seres raros que en el mundo casi no hay y que solo están en el circo del horror. La mujer barbuda. Uno era el niño que llora. Haz lo tuyo, niño. No, niño, no. Lo que más me gustó fue cuando el mago estaba llorando porque le estaban lanzando la chancla. Es muy gracioso, tal vez está bien y mal que le pegue, pero es muy gracioso. Pues me gustó al final que todos ya dijeron que todas las personas, niñas como niños, podían tener sentimientos y llorar. Yo no seré un ser cerrado que no puede abrir su corazón. Pues la obra de teatro estuvo muy buena, incluye muchos sentimientos en sí. Y si el niño llora, ¿una qué puede hacer? Regañarlo. Ni modo, no temas. Y yo le tuve que decir que no, usted no me puede llorar, ¿me entendió? Porque usted es niño y los niños no lloran. Yo he llorado y no se me hace nada mal. Los hombres también lloran al igual que las mujeres y es normal. Es igualdad, por ejemplo, hay muchas personas que piensan que los hombres no tienen que llorar y sí, a todos lloramos, ¿no? Está bien que los hombres lloren porque tenemos sentimientos y esos sentimientos nos ayudan a ser más fuertes y eso. Hay veces que estamos alegres, hay veces que no. Siempre nos han dicho que los hombres no pueden llorar, pero somos humanos, tenemos sentimientos y creo que está correcto a veces expresar lo que sentimos. Porque todos tenemos derecho a llorar. Los vientos mueven a los árboles, hacen las olas en el mar y nos traen noticias. ¡Entérate! Este año habrá elecciones en nuestro país. En ellas, las personas mayores de edad votarán para elegir a nuestros futuros gobernantes. Si bien las niñas y los niños todavía no pueden votar, ya saben varias cosas sobre el proceso democrático y para muestra, veamos este Entérate. Las elecciones son una parte importante de todo México porque ahí decidimos quién queremos que nos gobierne, quién pone las reglas y todo eso. La gente ya vota por quien quiere o cree que es el mejor para que esté gobernando su país y se cuentan los votos y luego ya deciden quién gana las elecciones. Yo he visto en la televisión que hay como una cajita donde meten por quién votan. He acompañado a mis familiares a las elecciones y uno no puede decir cuál es su voto ni nada. El voto es libre y secreto porque si lo dices es propaganda política. No, cualquier ciudadano no puede. Tiene que ser a partir de los 18 años para arriba porque los niños no pueden votar. Yo creo que los adultos sí ya saben más de este tema, por eso ellos son los que pueden votar.
Los niños no se interesan mucho por la política. Sí me gustaría votar porque así estarían dando una opinión más, sería mi opinión sobre quién sería el mejor para nuestro país. Yo opino de los partidos políticos que hacen promesas y al final no las cumplen cuando obtienen el poder que ellos quieren. Los adultos no saben por quién votar porque a veces la gente engaña. Muchos partidos hacen lo que sea por tener el voto de un ciudadano, te dan despensas, dinero para que tú votes por ellos y eso no está bien. Las votaciones ideales podrían ser las que no hacen trampa. Aunque Nepal prohíbe la discriminación, la sociedad está dividida en 4 castas de distintas jerarquías y todavía debajo de ellas hay personas que no son tomadas en cuenta. Son los Dalit o intocables, el grupo más marginado y vulnerable de aquel país. Esta es una nota de Wadada News for Kids en Nepal. Yo pertenezco a los Dalit, una casta baja, y las personas me miran de un modo negativo. Las personas no me permiten estar en sus casas. Cuando tenemos que estar en una reunión, ellos se sientan alejados, como si no quisieran ni siquiera tocarme. Si tengo alguna discusión con una amistad, de inmediato me dicen que pertenezco a una casta inferior. Me dicen que no toque sus cosas, y eso me tortura mentalmente. Yo creo que debería haber un programa social de concientización por personas que conozcan sobre este tema y ayuden a eliminar lo que es obsoleto. Hacer leyes no es suficiente, también deben implementarse, y ellos en el gobierno no están interesados en hacer esto, sino castigarían a las personas que discriminan. Pero en Nepal eso no está sucediendo. Las personas actúan de manera dominante sin dudarlo. Aunque ellos no lo muestren en público, en la vida real siguen colocándose sobre nosotros. La arqueología es la ciencia que se encarga de estudiar las civilizaciones antiguas a través de sus monumentos, sus edificios y de las herramientas que utilizaban. Uno de los sitios arqueológicos más importantes de Durango es La Ferrería, una ciudad antigua de la cultura chalchihuites en el Valle de Guadiana y que fue construida a partir de la observación de los astros. Los chalchihuiteños, ¿qué comían? Maíz, frijol y calabaza, maíz, frijol y calabaza. ¿Y dónde vivían? En la ferrería. La arqueología es todo lo que se estudia de antes, como por ejemplo los petrograbados, las rocas, los huesos. Es muy importante que los niños sepan que hay 2 pirámides en la zona arqueológica, pero solo puede haber acceso en una. La ferrería es un cerro donde te explica lo que había antes. Nos dan un recorrido sobre todas las casas y todo que había ahí. Por lo que venimos aquí fue porque pues yo quería compartirles a mis compañeros lo que antes hacían los chalchihuiteños y pues quería que vieran cómo era lo que antes ellos hacían de así. Pues esta es una construcción de las más importantes de la ferrería por ser además de la más grande, porque aquí vivían muchas personas. Esto está hecho a base de cal, lodo y baba de cactus. Los chalchihuiteños construían con adobe, construían con muchas piedras. Y me parece muy padre pues que ellos cómo construían sus casas y así. Hasta ahí podemos ver que están marcados sus huellas de los dedos, que se ven como que ellos los hicieron. Es que a mí me interesa mucho porque ellos hacían con barro sus platos, sus vasijas y todo eso. La arquitectura del norte de México es muy diferente a la del sur, ya que esto está construido de diferentes materiales. Y esto se fue desgastando poco a poco, todo eso. Pues me gusta mucho hacer aquí las actividades que hacemos porque me parecen muy divertidas y aparte ya queríamos venir desde hace mucho tiempo. Pues yo le recomendaría que visitaría un sitio arqueológico porque para que conociera cómo era antes y todas las cosas diferentes que antes había y que ahora hay, todas las diferencias entre el pasado y el presente.
Ahora vienen las breves, aquí en Vientos, noticias que vuelan. ¿Qué tienen en común un futbolista campeón del mundo, una científica que ganó el Nobel o una escritora presentando su último libro? Que en todos los casos, junto a ellos, estuvo trabajando un grupo de personas que los ayudaron a conseguir sus objetivos. Es así como, por ejemplo, para que una gran pianista toque frente al público, seguramente hubo personas que cuidaron las luces del escenario, otros cargaron el piano y alguien invitó al público. Pero además, años antes, sus papás lo llevaron a clases, tuvo maestros que le enseñaron y compañeros que le compartieron ideas. Es decir, él aparenta estar solo. Sin embargo, con sus acciones, muchas personas lo están acompañando. Y es que, como dice Bill Gates, nadie alcanza el éxito en solitario. ¿Cómo le hacen en las películas para que las personas vuelen? ¿Y de qué modo se consigue que alguien camine en medio de una ciudad inexistente? O incluso, ¿cómo lograr que haya una tele chiquita al lado de quien te da las noticias? Esto es posible gracias a una técnica audiovisual llamada croma, que consiste en extraer un color de la imagen, el cual suele ser verde, para después cambiarlo en la computadora por la imagen que quieres utilizar en tu video, película o fotografía. ¡Y listo! Ya tienes un efecto especial gracias al croma. Eso sí, la persona que se coloque frente a la cámara no debe usar ropa verde o aparecerá incompleta. A la sección Dinos llegó el video de Vicente, un chico del municipio de Ochuc, en Chiapas, a quien le gusta declamar poesía en su lengua originaria tzeltal. Vamos a verlo. Tejone ya mulan no pescaldial de poesía vinas colanial con la ishime yahmulan que alves cobra jati porque ha kushina motika ay la intik ay betik waha Mike Shivel kaitikal kashkal de poesía la mulan ya leskalti ha kushlehal te ishim kahwal ay tahkolilti kabun tachulchan tabalumilal helaven yutzil ay yuel tamek inal lechema Yanyantik abonoil yakobate kahwaltik aymesh limetnash hasit hich bidilte kale ayme saknash hich bidilte ue ayme iktsuhanash hich bidilte akubale ayme tsahnash hich bidilte chul chiche ayme yameh mulantikat hame kushinemotik abon chul ishim. Se les llama emprendedoras a aquellas personas que tienen la determinación e iniciativa para empezar una actividad nueva, difícil o que implica un riesgo. Camila es una chica emprendedora que decidió comenzar un negocio fabricando algo que niños, niñas y jóvenes usan casi a diario. Esta es una nota de nuestros amigos de Guadada, Ecuador. Teníamos una parrilla entre amigos y me habían pedido una cantidad de cuadernos, entonces yo no podía salir porque digamos me tenía que quedar aquí hasta entregar el pedido y todo, entonces sí es un poco sacrificado. Mi emprendimiento es hacer cuadernos personalizados y tarjetas. Mis papás me dijeron que si quieres algo tienes que luchar por eso. Había veces que digamos me pedían tanto y tenía digamos que entregarles para el día siguiente y me quedaba como hasta la 1 o hasta las 12 de la noche haciendo los cuadernos, entonces eso me ponía muy cansada, a veces decía que ya no quería hacer. Cuando una cliente tiene 2 o más hijos es más difícil porque digamos cada hijo tiene como 10 materias y quiere de diferentes diseños, entonces hay que pasarse diseñando y poniendo el nombre, el grado. Empecé haciendo cuadernos a mano, sin ninguna máquina. Decidí como comprar la máquina porque es mucho más fácil y mucho más rápido. Para mí el emprendimiento es algo que te gusta mucho y tú quieres volverlo un negocio. Tienes que ver los costos y luego ver cuánto sale el producto para que tú puedas ganar algo, porque digamos no vale hacer algo y no ganar nada. Hay algunos que no les gusta trabajar o son vaguitos. Y entonces, pero sí, yo sí les quisiera decir que digamos que sigan sus sueños, que tiene que ser paciente, que tiene que seguir adelante y que no se rinda y ahorrar y que pueda hacer algo más en el futuro.
Por hoy hemos llegado al final de nuestro noticiero. Si quieres ver reportajes y notas anteriores, búscanos en YouTube como Vientos TV. Y si tienes sugerencias, comentarios y un video que desees compartirnos, envíanoslo a info@vientos.tv o a través de nuestra página web. Eso sí, recuerda que la próxima semana nos vemos por aquí con más de Vientos, noticias que vuelan.